¿En qué momento exacto ocurre la muerte? Esta es una pregunta muy difícil de responder cuando se presentan casos como el de Justin Smith, que es un joven norteamericano que estuvo varias horas muerto y sin embargo logró ser reanimado por los médicos. Durante la noche, al caminar a su casa, tropezó y al caer quedó inconsciente y varado en la nieve. A la mañana siguiente, su padre fue en su búsqueda, localizándolo sin vida. Cuando llegaron los paramédicos, confirmaron que carecía de pulso y albergaba una temperatura de menos 20 grados centígrados. El incidente ocurrió en febrero de 2015 en Pensilvania y fue reporteado por la BBC de Londres. El equipo de rescate hizo la maniobra de RCP sin éxito. El cuerpo fue llevado al hospital donde fue conectado a un equipo de oxigenación por membrana extracorpórea. La función de este equipo es calentar y oxigenar la sangre. 90 minutos después, el corazón de Justin volvió a latir. Según el artículo de la BBC, las funciones corporales de Justin se estabilizaron, pero estuvo 15 días inconsciente. Aunque perdió algunos dedos a causa de la gangrena, salió semanas después sin ninguna secuela. Si estuvo tanto tiempo muerto, ¿cómo es posible que lograran reanimarlo? ¿En qué momento ocurre la muerte? Esta es una pregunta difícil de responder y de hecho hay miles de tesis, infinidad de investigaciones en universidades, en centros de investigación, en institutos hospitalarios para tratar de responder de la mejor forma esta pregunta. Pero para poder adentrarnos en el tema tenemos que hacer un recorrido histórico para poder comprender la complejidad de la pregunta y en sí de la respuesta. Por ejemplo, en la Edad Media, los monjes en las abadías se habían percatado de que había personas que fallecían, aparentemente, y después de algunas horas o de algunos días tomaban conciencia. Así que este tipo de incidentes se registraron a lo largo de la historia en la antigüedad y en el caso de los monjes de las abadías decidieron establecer algo que se le llamó velación, que consiste en dejar el cuerpo para que le dieran oportunidad de reanimarse, por decirlo de alguna manera, o que retomara la vida, y no enterrarlo de manera inmediata, dado que ya había casos que habían descubierto de personas que al final no estaban muertas. Así que la velación se estableció como un ritual católico que con el correr del tiempo se perdió su esencia más importante, que era dar este tiempo, este lapso, y se convirtió en una forma de despedirse del cuerpo, despedirse del difunto. Por supuesto que los casos que ocurrían en la antigüedad de personas que aparentemente fallecían era por una anomalía en el sistema nervioso que se llama catalepsia. Quienes la padecen sufren un desmayo, entran en un estado de inconsciencia y aletargamiento y su cuerpo presenta síntomas de que es una aparente muerte. Entonces, en la Edad Media y mucho más atrás, este fenómeno se consideraba ya como una muerte, pero en realidad era que esta anomalía del sistema nervioso hace que la persona pierda la conciencia y su cuerpo emite señales casi imperceptibles de funcionamiento rítmico del corazón y de los pulmones, pero no se tenía la capacidad para poder percibir esos detalles tan sutiles. Y de hecho, en el siglo XIX, por ejemplo, había mucho miedo de que las personas sufrieran de un proceso cataléptico y fueran enterradas vivas. De ahí que se diseñaron diferentes sistemas para que al momento de que se enterrara el cuerpo, si recobraba la vida y que en realidad nunca estuvo muerto, pudiera dar señales al exterior de que estaba vivo, que no había fallecido. Con el surgimiento de la medicina como una ciencia formal y establecida en el siglo XVIII, los científicos y los médicos se dieron a la tarea de establecer
con un rigor científico y escrupuloso una serie de síntomas que pudieran determinar en qué momento se producía la muerte. Y es así que surge lo que se llama la muerte clínica, que consiste en una serie de síntomas que tiene el cuerpo para poderlo definir como muerto. Este consiste en paro cardiorrespiratorio, es decir, no funciona el corazón, los pulmones, hay apnea definitiva, es decir, que los pulmones no funcionan, hay pérdida de la conciencia y cuando se estimula con una lámpara la pupila no hay señales de reflejo. Y entonces el síntoma de muerte clínica se estableció como un primer paso para poder definir de la mejor forma posible cuando un cuerpo había fallecido. Sin embargo, se desarrolló de manera paralela una técnica que se llama RCP, que es resucitación cardiorrespiratoria. Muchos de ustedes han visto en películas y series de televisión cuando los equipos de rescate llegan con una persona que ha fallecido y a través de una metodología muy bien establecida tratan de reanimarlo, es decir, con un desfibrilador le dan una serie de descargas eléctricas al corazón para que se reanime, le inyectan en el corazón adrenalina, hay oxigenación artificial, propician que los pulmones empiecen a funcionar a través de una manipulación en la parte del tórax. Y al final hay muchos casos que lograban sacar de la muerte, por llamarlo de alguna manera, a los pacientes a través de esta técnica. Entonces aquí se propicia en ese entonces un conflicto de, bueno, si hay una muerte clínica, es decir, ya estuvieron muertos, ¿cómo es posible reanimarlos si ya fallecieron? Es así que la medicina da un paso más y establece un nuevo elemento de diagnóstico, que es el electroencefalograma. Este es un equipo que detecta la actividad eléctrica. Se ponen unos electrodos y el electroencefalograma empieza a monitorear si hay sinapsis, si hay descargas eléctricas, si funciona el cerebro. Cuando hay muerte cerebral, el electroencefalograma se queda plano. Entonces, este nuevo elemento permitió adicionarlo a la muerte clínica. Pero esto que sigue es todavía un poco más complejo porque hay casos de pacientes que no mostraban actividad cerebral y sin embargo fueron reanimados y sacados de la muerte. Entonces, actualmente existen equipos mucho más sofisticados y avanzados que el electroencefalograma que permite detectar aún las señales más pequeñas que ocurren en las zonas más profundas del cerebro. Cuando hay muerte clínica con todos los elementos que ya les planteé y además hay muerte cerebral, se dice que ya hay una muerte biológica, que es decir, una muerte irreversible. Lo que ocurre es que se ha llegado a una conclusión. La muerte no ocurre en un instante. La muerte es un proceso degenerativo que conforme avanza se vuelve irreversible. Por supuesto, hay excepciones. Un accidente fatal en donde por la misma violencia del accidente se daña el corazón, el cerebro, los pulmones y en ese instante pues sí ocurre una muerte casi instantánea. Pero en el caso de una enfermedad, por ejemplo, esto no es así, no es un instante preciso, sino es un proceso. Algunos médicos calculan que es entre 4 y 15 minutos que dura esta transición hacia una muerte irreversible. Pero hay casos que este tiempo se prolonga mucho más, que es en las situaciones en donde hay personas que fallecen por una hipotermia, es decir, su cuerpo queda congelado, lo cual permite que el daño cerebral se retrase. El caso que vimos al principio es un claro ejemplo de este tipo de situaciones en donde el cuerpo estuvo en un estado de hipotermia, retrasando el daño cerebral y logrando sacarlo de este proceso que transita hacia la muerte y que conforme pasan los minutos se vuelve irreversible.
Como dije en un principio, este es un tema muy complejo, existen muchos libros, muchas investigaciones, hay mucho al respecto sobre el establecimiento de causas para poderlo definir con mayor precisión, pero la complejidad radica que no es un instante, es un proceso. Y aquí se plantea una pregunta que es todavía más interesante. ¿Qué ocurre con la conciencia en este proceso en donde se avanza hacia la muerte? Bueno, esto lo podremos analizar a detalle y a profundidad en otra serie de videos que tienen que ver con las presuntas evidencias de vida después de la muerte. Espero que este video te haya gustado y que lo que te haya platicado te sea de utilidad y que te haya servido. Si es así, dale like y sígueme. Yo soy Juan Chía y esto es En Busca de lo Desconocido.